Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza e investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. En esta ocasión les voy a impartir mi conferencia, El Derecho Preventivo del Consumo en la atención de la publicidad digital. La agenda consta de 3 puntos. En primer lugar, una introducción sobre en qué consiste la atención de la publicidad digital en la teoría. En segundo lugar, los fundamentos que permiten hacer una atención de la publicidad digital empresarial de forma válida, es decir, que permiten la atención válida de la publicidad digital empresarial, de los efectos que genere la publicidad digital empresarial en cada caso, según el caso y a la medida del caso. Y en tercer lugar, les comunicaré las premisas de acción de derecho preventivo que permiten que cada caso de atención de la publicidad digital sea válido si se aplican esas premisas y los respectivos fundamentos a la medida del caso. Como nota metodológica, les comunico que todo está enfocado en la construcción colectiva de conocimiento y esto significa que cada uno de ustedes va a aplicar estos mensajes a la medida de su visión del mundo, de su conocimiento y de cada caso que atiende. El objetivo de esta conferencia es comunicar los elementos estructurales de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en relación a la atención de la publicidad para que dicha atención se haga con validez, eficacia y seguridad jurídica. Como mensaje preliminar, les indico que en el blog de Juridia, ubicado en este enlace, existen textos y gráficas ilustrativas sobre la teoría para que puedan ustedes entrar en un conocimiento integral acerca de las diversas variables y temáticas que tiene esta teoría. En primer lugar, vamos a ver la introducción. Les voy a comunicar la introducción. Todo parte de la siguiente afirmación. La atención de la publicidad digital empresarial tiene particularidades a nivel jurídico. Y es que la atención de la publicidad digital empresarial es un caso como tal, que involucra variables analógicas y digitales que pueden ser extracontractuales y o contractuales según el caso, es decir, según el mensaje o los mensajes que comunique la publicidad. Si la publicidad comunica mensajes que pueden generar vínculos contractuales, pues evidentemente el caso de atención de la publicidad digital empresarial tendrá variables contractuales. Por ejemplo, si en la publicidad se comunica una oferta mercantil, una oferta comercial, en la que si el consumidor la acepta, adquiera un producto, es decir, un bien o un servicio, o un bien y o un servicio, según el caso. Y en esa medida, pues, la atención del efecto contractual de la publicidad significará que el contrato se forme, se ejecute y termine válidamente. Por su parte, la publicidad puede causar efectos extracontractuales. Y es en el caso en el que el mensaje o los mensajes, o algunos de los mensajes, no involucren factores contractuales. Por ejemplo, el comunicar un mensaje que para un consumidor pueda resultar sensible y en ese sentido la empresa debe asumir, debe atender ese efecto, pero que no es contractual sino extracontractual. O por ejemplo, cuando hay un tratamiento de datos personales del consumidor, no significa que siempre ese tratamiento esté ligado, esté vinculado a un contrato, pero sí significa que la empresa debe ser diligente en asumir ese efecto extracontractual, haciendo que dicho tratamiento sea válido. Entonces, la atención de la publicidad digital empresarial es como tal es un caso específico que se enfoca
en la atención de los efectos extracontractuales y o contractuales que tenga la publicidad, que genere la publicidad, que cause la publicidad, y en esa medida lo acertado es que la empresa detecte en cada caso qué variables extracontractuales y o contractuales tiene o puede generar su publicidad para que asegure que tanto los efectos de dicha publicidad van a ser válidos como que la atención de dichos efectos va a ser válida. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un caso de atención de publicidad digital empresarial? Por un lado, se encuentra el ambiente presencial, donde están los seres humanos, los elementos analógicos y la organización u organizaciones involucradas. También se encuentran elementos técnicos como el hardware, el software, a su vez la red interna y externa, la red de telecomunicaciones que enlaza internamente al grupo de personas involucradas interna o externamente en la empresa mediante un sistema de red interno, y a la vez se encuentra la red externa, que significa la red de telecomunicaciones que comunica a la empresa con sujetos externos a la red interna propiamente dicha. Ahora, el ambiente digital también es un componente del caso de publicidad digital. El ambiente digital son los contenidos digitales y cualquier otro elemento digital que esté vinculado al caso específico que se atiende o que se vaya a abordar. Por su parte, otro elemento es la forma de atención de la publicidad. ¿Cómo se atiende la publicidad? ¿Cómo se atiende el efecto o los efectos de la publicidad? Igualmente se encuentra la relación jurídica entre la empresa y el consumidor, el vínculo extracontractual o contractual que formen con base en esa publicidad. Esa relación jurídica se denomina relación de consumo, se denomina así en un área del derecho que se llama el derecho del consumo o derecho de consumo, la relación jurídica entre la empresa y el consumidor. Es muy importante este elemento porque a nivel jurídico la empresa a la que hace referencia la teoría, o sea, esta teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, es la empresa mercantil, es la empresa comercial. Y en ese sentido, la empresa comercial es la que es profesional o debe ser profesional en su mercado y por ende debe actuar bajo una diligencia empresarial, bajo una diligencia que asegura o que busca que la empresa asegure que todos los efectos que cause su actuar sean válidos. Es decir, que la empresa debe ser diligente en prever los efectos de su conducta y en atender válidamente los efectos de su conducta. Y por su parte se encuentra el consumidor, que es el sujeto que no es profesional en el mercado de la empresa y por ende la empresa debe ser diligente en asegurar que dicho consumidor goce sus derechos. Por ejemplo, los derechos a recibir una información oportuna, suficiente, etcétera, o su derecho a que le brinden productos de calidad. Entonces es muy importante en cada caso delimitar el perfil de la empresa y el perfil del consumidor, es decir, el perfil jurídico de la empresa y el perfil jurídico del consumidor. Y a su vez, es muy importante tener en cuenta que no solo se trata de derechos, también de deberes. Entonces, en cada caso se deben detectar y hacer eficaces tanto los derechos y deberes del consumidor como los derechos y deberes de la empresa. Todo depende del caso. El caso es el que delimita y define el perfil de la empresa y del consumidor y los deberes y derechos involucrados. Y finalmente, dentro de los elementos del caso de atención de publicidad digital empresarial se encuentra la forma de funcionamiento, retroalimentación, soporte, mantenimiento, actualización y mejora del sistema de atención de los efectos de la publicidad. Todo el modelo operativo, logístico y en general funcional de la forma de atender
los efectos de la publicidad, de atender la publicidad. Por su parte, existe un caso macro que se denomina el caso de publicidad digital empresarial. E igualmente se encuentran los elementos del ambiente presencial, los elementos técnicos de hardware, software, red, el ambiente digital, de publicidad digital. Ya aquí no se trata del caso específico de atención de la publicidad, sino que se trata del caso como tal formado con base en una publicidad. Es decir, que el caso de atención de la publicidad digital es un caso que se incluye dentro del caso macro de publicidad digital empresarial. Y también esto significa que el caso de publicidad digital empresarial involucra otros casos distintos al caso de atención de la publicidad. Principalmente esos casos son el caso de creación de la publicidad, el caso de funcionamiento de la publicidad y el caso de comunicación de la publicidad. Según la forma en que se cree, funcione y comunique la publicidad digital, se hará que este caso sea válido o sea inválido. Bueno, según esa forma o esas formas sean válidas y también según la forma de atención de la publicidad sea válida. Entonces, si las cuatro formas principales involucradas en el caso de publicidad digital empresarial son válidas, ese caso de publicidad digital empresarial será válido. Para que esto quede claro, reitero las formas. Las cuatro formas principales son la forma de creación de la publicidad digital, la forma de funcionamiento de la publicidad digital, la forma de comunicación de la publicidad digital y finalmente la forma de atención de la publicidad digital. Entonces, el caso de publicidad digital involucra muchos casos. En esta conferencia estamos enfocados en el caso de atención de la publicidad, pero es importante ver que hay una relación de interdependencia entre el caso de atención de la publicidad y este caso, porque finalmente, para que la atención de la publicidad sea válida, todas las variables previas y vinculadas a la atención de la publicidad también deben ser válidas. Otro elemento determinante en el caso de publicidad digital empresarial es la relación jurídica entre la empresa y el consumidor, o sea, la relación que exista en cada una de las formas involucradas en el caso de publicidad digital es determinante para que el caso sea válido, porque finalmente la relación jurídica entre la empresa y el consumidor significa la relación jurídica formada entre una empresa mercantil y un consumidor con base en una publicidad digital empresarial. Ya no solo es la relación jurídica entre la empresa y el consumidor enfocada en la atención de la publicidad, sino enfocada en todos los efectos que cause la publicidad, en cuanto a los efectos que cause en su creación, su funcionamiento, su comunicación, su atención y cualquier otro elemento más involucrado en el caso. Y también se encuentra en el caso de publicidad digital empresarial como elemento o elementos determinantes para su validez, la forma de creación, funcionamiento, retroalimentación, soporte, mantenimiento, actualización y mejora del sistema de publicidad, de todo el sistema de publicidad. Para que esto quede claro, en cuanto a elementos técnicos, el hardware significa todos los componentes físicos o propiamente analógicos del sistema de publicidad o propiamente del caso de publicidad. Es decir, todos los elementos analógicos de carácter técnico, funcional de la computación que estén involucrados en el caso. Por ejemplo, las memorias, los teclados, los monitores, o sea, las pantallas, etcétera. Todo lo que sea tangible a nivel de computación es el hardware. Por ejemplo, el dispositivo es un hardware, el equipo es un hardware, ¿cierto? El computador, que puede ser fijo o móvil, es un hardware. A la vez, el software significa el conjunto de instrucciones que permiten que el hardware actúe. Entonces, el software es el puente comunicativo entre el ser humano y el hardware, porque el software está diseñado de manera amigable al ser humano, para que el ser humano en su lenguaje natural, en su propia visión del mundo como ser humano, pueda indicarle las funciones que desea que el hardware realice. Entonces, un software es el conjunto de comandos, instrucciones, funciones, códigos que permiten que un ser humano le eleve requerimientos a un hardware.
pero es importante diferenciar el software del contenido digital. El contenido digital es, por ejemplo, en el que estamos viendo, el pantallazo que estamos observando, ¿cierto? Pero lo que permite que yo cambie de diapositiva, ¿cierto? Que cambie es el software, porque es un conjunto de instrucciones que permiten indicarle al hardware que realice una determinada acción. Entonces, el hardware son todos los componentes analógicos, ¿cierto? Que operan de forma técnica a nivel de impulsos electromagnéticos, y el software es el puente comunicativo entre el ser humano y dicho hardware para que el ser humano, según las funciones que tenga el software, le indique o le eleve funciones o le indique requerimientos de acción al hardware. Y la red de telecomunicaciones es el conjunto de componentes analógicos y digitales que permiten unir a la distancia a dos o más seres humanos, que permiten propiamente unir a la distancia a dos o más seres humanos para fines comunicativos, o inclusive que permiten unir a la distancia a un ser humano con una organización o con varias organizaciones. Es decir, que la telecomunicación no solo se enfoca en seres humanos propiamente dichos, sino también en enlazar a dos o más organizaciones, pueden hacer mezclas entre la comunicación entre un ser humano y una o varias organizaciones. Finalmente, por supuesto, siempre se encuentran seres humanos en las organizaciones, o sea que en definitiva siempre se enlazan seres humanos, pero desde el punto de vista del perfil jurídico es importante tener en cuenta que una relación comunicativa puede tener diferentes extremos. Puede ser una relación propiamente de un sujeto civil a otro sujeto civil, o puede ser una relación de un sujeto civil a una organización que puede ser privada o pública, etcétera, y según el alcance, es decir, según el perfil de cada comunicación, habrán diferentes normas aplicables y por ende habrán diferentes deberes y derechos aplicables en la relación jurídica. Entonces es muy importante definir el perfil de los extremos de cada comunicación para determinar deberes y derechos del caso. Ahora, vamos a explicar la forma en que el derecho aplica en el medio digital. El elemento principal que permite la aplicación del derecho en el medio digital es la equivalencia funcional. Esto significa que existe una equivalencia funcional entre el medio analógico y el medio digital. Es decir, que el medio analógico es equivalente en sus funciones y efectos al medio digital. Lo analógico significa todo lo que está basado en átomos, ¿cierto? Lo digital, todo lo que está basado en bits. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, un libro impreso es un elemento que se encuentra en un medio analógico, mientras que un libro en una plataforma digital es un elemento que se encuentra en un medio digital. Entonces, ambos medios son equivalentes porque la función es equivalente y por ende los efectos que causan en sus puntos de contacto de equivalencia son también equivalentes. Por ejemplo, en el caso que ilustré del libro, tanto el libro en soporte analógico como el libro en soporte digital es un libro y por ende se define como libro. Eso significa la equivalencia funcional. Son equivalentes así el medio sea distinto, porque ambos son libros. Y en los efectos que sean comunes de esos dos elementos, pues ambos elementos se someterán a las mismas normas. Entonces ambos elementos se someterán, por ejemplo, en este caso, a las normas que apliquen a los ámbitos literario, según el caso de la literatura involucrada, según la clase de literatura involucrada, pero en otros elementos, como por ejemplo, si en el modelo digital existe tratamiento de datos personales, porque están buscando perfilar al consumidor para saber sus gustos de lectura, sus hábitos de lectura y sus gustos o preferencias de lectura, pues ahí ya no habrá una plena equivalencia porque en el libro impreso no existe la misma posibilidad de personalización o de tratamiento de datos. Entonces, lo equivalente aplica siempre que existan equivalencias. En lo no equivalente, lo importante es determinar esos efectos que no son equivalentes en dos elementos que se encuentran uno en un medio analógico y otro en un medio digital. Será importante entonces buscar en qué otro elemento se encuentra equivalente el elemento de lo digital que no es equivalente en el mismo elemento
analógico, me hago explicar más. Si, por ejemplo, existe el tratamiento de datos personales en el libro digital y no en el libro impreso, o sea, en el libro analógico, pues evidentemente no existirá una equivalencia de deberes y derechos frente a ese tema de tratamiento de datos en ambos libros, pero sí existirá un concepto general denominado deberes y derechos en el tratamiento de datos personales que aplican a nivel general en cualquier medio que trate datos personales. Entonces, en el libro digital o en el modelo del libro digital, en el sistema o en el caso del libro digital, es decir, en el caso de la relación jurídica basada o formada con base en un libro digital, ya no se trata solo de comparar el libro digital con el impreso, sino de comparar mi libro o mi sistema, o mi caso de libro digital, o mi caso basado en un libro digital o formado con ocasión de un libro digital, con las normas generales o especiales que aplican a los efectos de mi caso, ¿cierto? Entonces ahí no existe una equivalencia funcional de los dos elementos libro, pero sí existe una equivalencia funcional del caso mío con la norma general o especial que aplica, porque mi caso tiene un ligamen, está ligado o está vinculado a una variable denominada tratamiento de datos personales, que sí está consagrada en alguna norma que aplique en mi caso. Entonces, como para que esto quede claro, fomentando la claridad y explicando, fomentando la comprensión. La equivalencia funcional significa tanto la equivalencia entre objetos como la equivalencia de mi caso con el contenido y alcance de las normas que le aplican. Y así las normas que le aplican al caso no estén enfocadas directamente en asuntos digitales, aplicarán dichas normas porque las normas serán equivalentes, ya que la función de mi caso está ligada al contenido de la norma. Es decir, así no existe una norma específica que hable del tratamiento de datos personales en un medio digital, y mucho menos así no exista una norma que hable o que desarrolle, que consagre el elemento de tratamiento de datos personales en un caso del libro digital, en un caso formado con ocasión de un libro digital. Lo que sí existe es una norma general o especial, según el caso, que consagra los deberes y derechos para cualquier tratamiento de datos personales o incluso para un tratamiento específico de datos personales. Entonces puede existir tanto una norma como incluso varias normas aplicables a mi caso ligadas al tema de datos personales. Entonces yo creo que ya con esto podemos tener plena certeza de la aplicación del derecho. El derecho aplica basado en la equivalencia funcional, bien sea entre elementos analógicos y digitales que sean equivalentes en sus funciones y efectos, o bien sea entre las funciones y efectos de mi caso con las normas que tienen una equivalencia temática a mi caso. En complemento, la equivalencia funcional implica o genera que el derecho aplique en cualquier clase de medio como son las TIC. ¿Por qué? Porque en definitiva, las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, son un medio más, no son un fin en sí mismo y por ende se someten al derecho. ¿Cómo se someten al derecho? Como todo elemento, toda relación se somete al derecho, según los efectos que causa. Entonces, en definitiva, la equivalencia funcional significa que yo debo buscar en cada caso las equivalencias de funciones y efectos de mi caso con las normas que les aplican. Es decir, yo debo en definitiva buscar los puntos de contacto entre mi caso y las normas que aplican, normas generales o especiales. Si yo detecto y atiendo, es decir, detecto y cumplo todas las normas aplicables en mi caso, aplicando la equivalencia funcional, aseguro que mi caso sea válido. En complemento con la equivalencia funcional, existen otros elementos que permiten la aplicación del derecho en el medio digital. Por un lado, la siguiente afirmación: el derecho aplica sin importar la clase de tecnología que esté involucrada. Cualquier clase de TIC y toda clase de TIC se sujeta al derecho, que en últimas es una consecuencia de la equivalencia funcional. A su vez, si el caso causa efectos en ámbitos internacionales y o extranjeros, se debe cumplir con las normas internacionales y o extranjeras que sean aplicables. Lo internacional significa
el ámbito que involucra a dos o más estados, por ejemplo, una convención o un tratado internacional. Y lo extranjero significa el ámbito de otro país, de otro estado, por ejemplo, las normas de otro país. Entonces, en un caso pueden haber tanto normas nacionales como normas extranjeras y normas internacionales aplicables al caso. Todo depende del caso. Entonces, lo importante es que se aplican tanto normas nacionales como extranjeras e internacionales en el caso, la empresa debe ser diligente en cumplir todas las normas de una forma armónica, es decir, de una norma que el cumplimiento de una norma no excluya el cumplimiento de otra, sino que se asegure el cumplimiento de todas las normas en armonía. Y finalmente, en el caso, es importante que se armonice la libertad y el límite de la conducta de cada persona, bien sea una persona física o moral, es decir, natural o jurídica, involucrada en el caso. Entonces, todo depende del caso. Habrá más libertad cuando el caso no implica deberes de control significativos. Por ejemplo, si es una aplicación digital donde se esté comunicando, donde se estén comunicando mensajes relacionados con el clima, podría haber en principio más libertad. Mientras que si es una aplicación digital con datos personales de menores de edad, habrá más límites, más controles. Entonces yo también debo armonizar, o sea, definir y armonizar la libertad y el límite de la conducta a la medida del caso, según el caso. Entonces, como nos damos cuenta, la atención de la publicidad siempre tiene normas jurídicas aplicables. Esas normas pueden ser determinadas por las normas y los hechos del caso, o sea, por las normas jurídicas involucradas y los hechos del caso, cuando de manera expresa, de manera explícita, las normas indican que esos hechos se someten a ellas, o pueden ser determinables, cuando no existe una forma explícita de someter los hechos del caso a esas normas o a esa norma, pero se puede hacer una equivalencia funcional donde se encuentren los puntos de contacto del contenido de las normas con los efectos de los hechos y se concluya que los hechos se someten a esas normas. Entonces, siempre existe un derecho determinado o determinado. Entonces, ¿cómo aplican las normas jurídicas en la atención de la publicidad digital empresarial? Aplican mediante la interpretación y aplicación del derecho según los hechos. Entonces, en un caso de publicidad digital empresarial hay que tener en cuenta, por un lado, el mercado territorial, es decir, el contexto territorial, para saber qué normas aplican en ese territorio o en esos territorios. Por otro lado, el mercado de producto, el contexto de producto, qué tipo de bien y o de servicio está involucrado en el caso para saber qué normas aplican a ese bien o servicio, o al bien y o al servicio, según estén involucrados unos u otros bienes o servicios o ambos. A su vez también es importante detectar y atender o detectar y abordar la forma de atención de la publicidad, porque según la forma en que yo atienda los efectos de la publicidad, habrán unas u otras normas que aplican. Por ejemplo, si yo atiendo los efectos de la publicidad de una forma plenamente digital, pues habrán unas normas específicas, pero si atiendo la forma de una manera mixta, es decir, si yo atiendo la publicidad bajo una forma que involucre tanto medios analógicos como digitales, pues habrán otras normas que aplican porque ya no solo se trata de un medio digital involucrado, sino también de un medio analógico involucrado y en esa medida pues hay otras variables. Entonces, según la forma de atención, habrán unas u otras normas involucradas. Lo importante es que esa forma de atención asegure que al consumidor se le van a atender los efectos válidamente y propiamente. En el caso que les manifesté de si una publicidad comunica un mensaje sensible, en ese caso ya habría un vicio, ya habría una invalidez de la publicidad porque se comunicó un mensaje que no es válido, ¿cierto? Entonces la idea es que para que la forma de atención de la publicidad sea válida, la forma de comunicación de la publicidad, la forma de funcionamiento de la publicidad y la forma de creación de la publicidad debe ser válida para que yo sepa que yo atenderé un efecto que es válido, porque imagínense atender un efecto que es inválido. O sea, ahí ya se estará atendiendo el efecto buscando salvaguardar
la situación de la manera más favorable para el consumidor, pero ya es algo inválido. Lo técnico es que, o sea, lo formal y lo válido es que no se le comunique nunca un mensaje que resulte sensible y afecte un derecho, vulnere un derecho del consumidor. Entonces, para que esa forma de atención sea válida, todas las demás variables del caso de publicidad digital deben ser válidas. Pero a la vez, según la forma en que yo atiendo la publicidad, también tendré unas normas aplicables. Y finalmente, el perfil del consumidor. Según el perfil jurídico que tenga el consumidor, habrán unas normas aplicables. Si es mayor de edad, menor de edad, si está ubicado a nivel nacional, extranjero, etcétera, habrán normas diferentes. Todo depende del caso. Y por ende, todo se debe hacer a la medida del caso. Esa es una de las premisas estructurales, de los elementos estructurales de la teoría de derecho preventivo del consumo de la publicidad digital. Ahora, la publicidad digital empresarial se puede atender directamente por la empresa, o puede ser atendida por terceros, o puede ser atendida de forma mixta. Puede que los efectos de la publicidad, bien sean extracontractuales, contractuales, se atiendan directamente por la empresa, o bien sea que involucren terceros, o se involucren terceros, o lo hagan terceros, o también es posible que una parte lo haga la empresa y otra parte lo hagan terceros. Ahí lo mismo de siempre. Lo importante es que la empresa sea diligente en asegurar que tanto cuando ella asuma los efectos, atienda los efectos, como cuando los terceros atiendan los efectos, todo sea válido ante el consumidor. Y a la vez que todo sea válido en la relación entre la empresa y los terceros. Entonces, la diligencia es la base de la validez de la publicidad. Si la empresa es diligente en prever y hacer que todo el caso de publicidad digital empresarial sea válido y que el caso específico de atención de la publicidad sea válido, pues se asegura la validez del caso. Y en términos prácticos se asegura que tanto el consumidor como la empresa gocen sus derechos y cumplan sus deberes a la medida del caso. A la vez, la publicidad digital empresarial se puede atender por medios propios, por medios de terceros o por medios mixtos. También según sea la empresa la que brinde sus propios medios, sean terceros o sea algo mixto. Y aquí aplica la misma visión previa. La empresa debe ser diligente para que todos los medios, bien sean propios como de terceros, sean válidos en la relación que tiene la empresa con el consumidor. Y a la vez que sean válidos en la relación que tiene la empresa a nivel interno con los seres humanos vinculados a la empresa y a nivel externo con estos terceros vinculados a la empresa, en este caso, de atención de la publicidad digital. Ahora, ¿cuáles son las normas principales que aplican a un caso de atención de la publicidad digital? Por un lado, la Constitución política. A su vez, las leyes generales y especiales. Cuando yo hago referencia a la Constitución política, significa la Constitución política de cada país involucrado en el caso. A la vez las leyes, que pueden ser generales o especiales, también de cada uno de los estados involucrados. Ley general, la que de pronto no se enfoca en un elemento específico, sino que dicta deberes o derechos generales. Mientras que la ley especial es la que se enfoca, por ejemplo, en un sector, en una clase de perfil específico de consumidor, etcétera. Entonces, en un caso pueden haber leyes aplicables tanto a nivel general como a nivel especial, es decir, pueden haber tanto leyes generales aplicables como leyes especiales. Todo depende del caso, como lo hemos manifestado. A la vez, la regulación sectorial. Las normas de regulación que específicamente las entidades competentes van creando para ese sector. No son leyes, porque no son normas creadas por el Congreso, por el Parlamento, sino que son creadas por autoridades administrativas o en general autoridades del sector público autorizadas, es decir, con competencia jurídica, para crear normas específicas en temas específicos del campo de acción donde ellas actúan, donde ellas supervisan, controlan y en general lideran la validez jurídica de ese sector. Es decir, que la regulación sectorial es el conjunto de normas que autoridades públicas van creando para que en los campos de acción donde ellas actúan exista validez. Y por ende cualquier persona física o moral, es decir, natural o jurídica involucrada en ese sector, deberá cumplir esas normas a la vez de cumplir con las leyes generales o especiales y con la constitución política que esté involucrada, o con cada una de las leyes y de la constitución política que esté involucrada, a la vez de cumplir con cada una de las regulaciones sectoriales involucradas. Por su parte, también, digamos que son aplicables, son vinculantes los principios generales del derecho
Son el conjunto de elementos estructurales del derecho que aplican a la medida de cada caso, como por ejemplo el principio de buena fe, actuar sin hacer daño a otro o sin tener intención de hacer daño a otro. El principio del debido proceso, asegurar que se cumplen los conductos regulares indicados por las normas, de una manera que asegure que los derechos y deberes involucrados de las personas involucradas no se afecten por incurrir en una desviación de ese conducto regular indicado para ese caso. O el principio de seguridad jurídica, que significa que en cada caso debe existir una certeza de las normas aplicables y las personas deben cumplir esas normas aplicables de una forma válida, es decir, de una forma que asegure que todas las normas involucradas son eficaces en el caso y por ende el caso es vinculante porque se cumplieron las normas de tal manera que esas normas se materializan en el caso, es decir, la conducta de las personas involucradas en el caso cumplió las normas de una forma tal que instrumentaliza el orden público del Estado involucrado en el caso, o de manera más clara, las partes se autorregularon en el caso de una forma válida porque fue coherente y armónica con las normas aplicables al caso, y esto hace que el caso tenga seguridad jurídica porque es un caso vinculante, es un caso que no tiene vicios. En eso consiste el caso de atención del principio de seguridad jurídica, o en eso consiste propiamente la seguridad jurídica en el caso. Por su parte, las sentencias judiciales y los fallos y autoridades administrativas que sean aplicables al caso, que tengan un vínculo temático con el caso, o porque sean sentencias o fallos producidos para ese caso, a la vez las normas extranjeras e internacionales, y por su parte, fuentes auxiliares idóneas como son la doctrina, es decir, la postura de autoridades en unos temas específicos como pueden ser las doctrinas jurídicas, las doctrinas de la computación, etcétera, a su vez la lógica y la argumentación, para poder demostrar de manera fluida y contundente la validez de los argumentos y de los modelos que fundamentan la conducta humana para llevar a concluir que esa conducta cumple las normas que aplican. Por su parte, la autorregulación como tal es una norma aplicable en el caso. ¿Por qué? Porque la autorregulación es la forma en que las partes, las personas involucradas en el caso, definen sus comportamientos para ese caso a la medida de ese caso. Y por ende la autorregulación es vinculante en el caso, porque es el conjunto de normas que se crearon y aplican para regir la conducta de las partes involucradas en el caso, por supuesto. Solo es una norma aplicable al caso si se trata de una autorregulación válida, es decir, si esa autorregulación se hace de una forma armónica, respetuosa y coherente con las normas que aplican al caso, con las normas públicas aplicables al caso, con las normas estatales aplicables al caso, es decir, con las normas de orden público aplicables al caso. Entonces, digamos que el conjunto de términos y condiciones de uso de una plataforma digital, la política de protección de datos personales o en general la política de tratamiento de datos personales, los contratos, los mensajes de la publicidad, etcétera, son manifestaciones de autorregulación y son normas aplicables al caso si son válidas, son normas vinculantes en el caso, si son válidas. Por eso, lo importante es que la autorregulación se base en primero detectar las normas aplicables en el caso y segundo haga que esas normas aplicables en el caso sean eficaces en el caso. Por ende, la autorregulación debe consistir en diseñar documentos y en general formas de conducta que sean armónicas con las normas aplicables al caso. Y no solo diseñar documentos y formas de conducta, no es solo diseñar documentos y formas de conducta, es en general hacer conductas, actuar de forma armónica con las normas aplicables. Y finalmente, el caso concreto, el caso como tal es una norma aplicable al caso porque el caso, es decir, el conjunto de los hechos que tienen
es decir, el conjunto de los hechos del caso, el conjunto de sus hechos, son una norma como tal porque son los factores que definen qué normas le aplican al caso. Y a la vez el caso en concreto es una norma porque si el caso está basado en una autorregulación válida, ese caso como tal, pues es una norma jurídica vinculante a ese caso. Para que esto quede más claro, el caso concreto significa el caso. Caso significa el conjunto de sus hechos. Entonces, ese conjunto de sus hechos es a la vez una norma vinculante porque el derecho se define según los hechos involucrados. Entonces, el caso como tal es una norma principal porque es una fuente que permite extraer o detectar qué normas le aplican y a la vez el caso es la forma que materializa el derecho en esos hechos. Entonces, por eso es una norma aplicable o es una norma principal. Entonces, la idea es cumplir esas normas de una forma que hagan que el caso sea válido. Y por eso, el derecho preventivo es cuando los hechos del caso cumplen las normas que les aplican de una forma oportuna, permanente, integral, armónica y eficaz. Entonces, ¿cómo se aplica el derecho preventivo en la atención de la publicidad digital empresarial? Detectando y atendiendo los elementos y los efectos de cada caso y según las variables que se detecten, se establecen las normas que le aplican y se diseñan soluciones jurídicas a la medida para cumplirlos. Por eso, el derecho se debe detectar, aterrizar y cumplir a la medida de las variables de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Es decir, que el derecho se debe detectar, materializar, delimitar y cumplir a la medida de los hechos que tenga el caso y por ende, ese caso determinará qué derecho general y qué derecho especial le aplica. Y si ese caso es armónico con dicho derecho general y especial, obtendré como resultado un derecho preventivo en el caso, o sea, un derecho a la medida del caso. Es decir, que si mi caso materializa el derecho que le aplica, ese caso es válido. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado, o sea, del modelo de negocio y del producto que estén involucrados con esa publicidad, involucrados bien sea directa o indirectamente, y a la vez los deberes y derechos del consumidor y de la empresa. Si yo detecto y armonizo estos tres grupos, estos tres conjuntos de variables, yo obtengo como resultado una publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Si yo armonizo la forma de creación, funcionamiento, atención, comunicación de la publicidad, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa que están involucrados en el caso, yo tengo una publicidad digital empresarial válida gracias a esta teoría, que es una teoría que yo he creado para precisamente hacer publicidad válida. Por eso, la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad debe ser válida a nivel individual, es decir, cada forma debe ser válida, es decir, la forma de creación debe ser válida, la forma de funcionamiento válida, etcétera, pero a la vez todas en su conjunto deben ser válidas de una forma que haga que el caso de publicidad sea válido. Entonces, el derecho preventivo hace que la atención de la publicidad digital empresarial sea válida, porque crea una armonía entre libertades y límites según las variables formales y materiales del caso de atención de publicidad digital empresarial. Porque el derecho preventivo crea una armonía entre los derechos y deberes aplicables en el caso de atención de publicidad digital empresarial.
Entonces, si la atención de la publicidad es armónica con las normas que le aplican y esa armonía hace que la atención materialice esas normas, la publicidad se atiende de forma válida. Lo que hace que el caso de atención de publicidad digital empresarial sea válido, ¿cierto? Si la forma de atención de la publicidad tiene una armonía con las normas que le aplican a esa atención, que hace que dicha atención materializa las normas que le aplican, se trata de un caso válido de atención de publicidad digital empresarial. Es decir, que en última, si la conducta de atención, si los actos de atención de la publicidad digital materializan, o sea, cada acto y todos en su conjunto materializan las normas que aplican a esa atención, el caso de atención de la publicidad es válido. Es decir, que si el ser coincide con el deber ser jurídico que le aplica, ese ser es válido. ¿Cuándo existe esa validez? Cuando el ser materializa dicho deber ser jurídico. Y es que en eso consiste en definitiva la teoría. Si la publicidad, es decir, ese ser llamado publicidad, materializa el deber ser jurídico que le aplica, la publicidad es válida. Segundo punto de la conferencia, los fundamentos. Para los fundamentos se deben comunicar los conceptos estructurales. Entonces, en primer lugar, vamos a ver en qué consiste para la teoría o en la teoría la atención de publicidad digital empresarial, por su parte en qué consiste la validez jurídica y finalmente en qué consiste la atención de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. En cuanto a la atención de publicidad digital empresarial, ¿esto qué significa? ¿Qué significa atención de publicidad digital empresarial? Es la forma como se atienden los efectos extracontractuales y o contractuales de la publicidad en un medio digital por medio de acciones humanas y no humanas, que pueden ser analógicas y digitales. Es la forma como se atienden los efectos de la publicidad. Validez. Es la armonía entre el hecho involucrado y las normas que le aplican a ese hecho, bajo una forma que haga que las normas aplicables al hecho se materializan en el hecho. Por su parte, atención de publicidad digital empresarial válida por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital significa que cuando la publicidad se atiende de una forma armónica con las normas que le aplican, que haga que la atención materialice esas normas, la atención de dicha publicidad es válida. Es decir, ¿en qué consiste la atención de la publicidad por medio de la aplicación de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital? Es cuando la publicidad se atiende de una forma armónica con las normas que le aplican, que hace que la atención materialice esas normas. Y finalmente vamos a comunicar las premisas de acción de la atención de la publicidad digital empresarial en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Todo se basa en la siguiente afirmación. La empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de cada caso de publicidad digital empresarial. Es decir, la empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de la forma de creación de la publicidad, la forma de funcionamiento de la publicidad, la forma de comunicación de la publicidad, la forma de atención de la publicidad, la forma del caso de publicidad digital empresarial y cualquier otra forma involucrada. Entonces, la empresa debe
detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de estos elementos en cada caso de publicidad digital empresarial. Si la empresa lo hace, ¿qué obtiene? El caso válido de publicidad digital empresarial. Esto resume la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Entonces, igualmente, la empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Ya el caso concreto de atención, ya no el caso macro, sino específicamente en cuanto a la atención, debe hacer todo esto en relación a cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Es decir, que la empresa debe detectar, descifrar, conocer y atender la naturaleza, el objeto y los efectos jurídicos de el caso de publicidad digital empresarial. Por eso reitero, si la empresa detecta, descifra, conoce y atiende las variables jurídicas, tanto del caso de publicidad digital empresarial como del caso de atención de la publicidad digital empresarial, y esa atención es armónica con las normas que le aplican tanto al caso de publicidad digital empresarial como al caso concreto de atención de la publicidad digital empresarial, se hace que el caso de atención de publicidad digital empresarial sea válido. Entonces, esto permite que la atención de la publicidad digital empresarial sea válida porque permite que se conozcan los elementos tanto del caso de atención de la publicidad como del caso de publicidad, y permite que dichos elementos sean armónicos con las normas que le aplican a cada elemento y a todos los elementos en su conjunto, haciendo que el caso sea válido. O sea, haciendo que el caso de atención de la publicidad digital empresarial sea válido. Por eso, la empresa debe detectar cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial. Y por eso es que Juridia enseña e investiga este campo, porque en algunos casos es necesario investigar para poder detectar los hechos y las normas jurídicas que le aplican a los hechos y a todo el caso en su conjunto. Por eso, la empresa debe detectar cada hecho de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las variables de cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial. Es decir, que un caso es un conjunto de hechos y a la vez un hecho es un conjunto de variables. Entonces, se deben detectar los hechos del caso, se deben detectar las normas que aplican a cada hecho, pero para poder saber qué normas aplican a cada hecho, yo debo detectar qué variables tiene cada hecho y debo saber qué norma le aplica a cada variable de cada hecho, para después hacer que cada hecho cumpla con las normas que le aplican y que el caso entendido como un conjunto de hechos cumple las normas que le aplican a ese conjunto de hechos. Por eso, la empresa debe detectar las variables de cada hecho, de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada variable de cada hecho, de cada caso de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada variable de cada hecho, de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada hecho de cada caso de publicidad digital empresarial. Y por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada hecho de cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Es decir, la empresa debe detectar tanto las variables como los hechos, como las normas aplicables, tanto del caso macro de publicidad digital empresarial como el caso micro de atención de publicidad empresarial, porque en primer lugar, para que el caso macro de publicidad digital empresarial sea válido, pues se deben detectar todas sus variables y hechos para saber qué normas le aplican y hacer que el caso sea armónico con las normas que le aplican. Pero a la vez es necesario detectar
tanto las variables, hechos y normas aplicables a ese caso como al caso concreto de atención de la publicidad, porque es que este caso de atención de la publicidad digital empresarial no puede ser válido si yo primero no aseguro que el caso macro es válido. Y a la inversa, yo no puedo hacer que el caso macro sea válido si este caso micro no es válido, porque entonces ese caso macro no tendría la atención de la publicidad válida. Entonces, ya lo hemos hablado, lo reiteramos, son interdependientes el caso macro de este caso micro. Pero a la vez, este caso micro es un caso concreto porque se enfoca en la atención de publicidad digital empresarial, que a la vez hace parte del caso macro, pero también es importante desglosar cada uno de los casos que tiene el caso macro para hacer que cada caso concreto sea válido. Y de esa manera, como resultado, lograr que a la vez el caso macro sea válido. Porque si vemos el caso como un todo indefinido, nunca podremos lograr que ese caso sea válido, ni tampoco que cada uno de sus elementos sean válidos. Además, porque ya lo vimos, es que en últimas, ese caso no es válido si alguno de sus elementos no es válido. Y por ende, ese caso solo es válido si cada uno y todos sus elementos son válidos. Y ya aprendimos que la validez significa la armonía entre el hecho y la norma que le aplica, de una forma que haga que el hecho materializa esa norma que le aplica. Por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada caso de publicidad digital empresarial. Y por eso, la empresa debe detectar las normas aplicables a cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar y cumplir las normas aplicables a cada caso de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe detectar y cumplir las normas aplicables a cada caso de atención de publicidad digital empresarial. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea armónico con las normas que le aplican y por eso, a su vez, la empresa debe hacer que cada caso de atención de publicidad digital empresarial sea armónico con las normas que le aplican. Por eso, la empresa debe hacer que en cada caso de publicidad digital empresarial, esa armonía con las normas que le aplican haga que las normas se materialicen en el caso. Por eso, la empresa debe hacer que en cada caso de atención de publicidad digital empresarial, esa armonía con las normas que le aplican haga que las normas que le aplican se materialicen en el caso. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea válido. Por eso, la empresa debe hacer que cada caso de atención de publicidad digital empresarial sea válido. Para recordar, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado, y los derechos y deberes del consumidor y de la empresa. Si estos tres grupos de variables se detectan y armonizan, se obtiene como resultado una publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Por eso, si la teoría se aplica a la medida de cada caso, se hace una publicidad digital empresarial válida. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por su atención. Esto es con el mayor cariño y compromiso para que cada relación de consumo formada con base en una publicidad digital empresarial sea válida y en ese sentido se cree calidad de vida.